decime, ¿hubo alguna consigna que te complicó? ¿Terminaste todas? Bueno, perfecto. Sí, si bien yo no había alargado, no mandé la asignación, no tenés dónde presentarlas, ese es el tema, esto que vos hiciste. Lo voy a hacer ahora, sí, lo voy a hacer, ni bien terminemos esta clase, voy a subir la asignación para que ya puedas presentar todas las consignas y listo. Lo único bueno que yo ya lo estoy anunciando en este video y lo voy a anunciar después en otra asignación aparte, es que les voy a dar una pequeña, como una suerte de evaluación online, va a ser, a través de Edmodo también. Es decir, yo cargo una serie. No sé qué hicimos la vez pasada, discúlpame, no recuerdo. Ah, sí, bueno, sí. Exactamente. Una historia así. Va a ser verdadero o falso o múltiple choice. Es decir, va a tener la combinación de las dos. ¿Eh? Bueno, nada, tenete fe, ahora te va a ir bien, no te hagas drama. Igual, es para ver si esto se está entendiendo o no se está entendiendo. Tiene que ver con eso también, digamos que lo hago. Por ahí yo me doy cuenta que en alguna consigna puntual no se entendió bien, entonces refuerzo esa consigna después de la evaluación. Pero bueno, fuera de eso no, no implica más que eso. Este, seguramente esto lo voy a presentar para que se pueda hacer dentro de 2 semanas. Esto recuerden, lo explico también porque estoy grabando el video, por eso lo digo así. Recuerden que también tiene que ver con esta idea de que esto tiene como una suerte de ventana de tiempo, es decir, esta idea de que yo habilito a las 10 de la mañana y capaz que lo cierro a las 6 de la tarde. Y dentro de ese periodo ustedes se tienen que conectar para hacer la evaluación. Normalmente suelo dar 15 minutos. ¿Cuánto di la última vez? No recuerdo. Creo que fueron 15 minutos, 10 minutos. Sí, me parece que es una exageración. Tanta, no precisan tanto. Porque me dicen cuánto tiempo entregan y normalmente tardan 2 minutos, 3 minutos. Es lo promedio de lo que tardan ustedes. No sé si es que van poniendo así nomás y apretan y bueno. No lo tengo muy bien claro. Pero bueno, yo por las dudas les dejo 15 minutos como para que puedan revisar en el cuadernillo o revisar apuntes de clase, lo que ustedes quieran. Eh, Recuerden pero que una vez iniciada la evaluación no se puede cortar. Por eso asegúrense de tener buena conexión de internet. Eso es lo único que les recomiendo. ¿Tá? Fuera de eso, no hay problema. Eso sí, se cierra el periodo de tiempo, es decir, se cierra el horario que yo doy para hacer y yo ya no lo puedo volver a habilitar, no me da la opción de rehabilitarlo. Entonces tengan muy presente de eh, conectarse en esas horas. ¿Está? No se conecten muy sobre la hora de cierre porque capaz que no se van a poder conectar. Entonces, por las dudas, conéctense unas horas antes. Eh, mm, Coronel, tengo una pregunta. ¿Pudiste rescatar las medidas que tomó la Argentina para hacer frente a la crisis del 30? Bueno, ¿cuáles son las que vos destacaste? Sí, la última, ¿no? Dale.
Bien, bien ese. Te quedaste corta. Sí, te quedaste corta. Pero bueno, no importa. Igual está encaminado. Hay algunos detallecitos por ahí para corregir, pero no hay problema. Eh, a ver, sí, es cierto, vos mencionaste, una de las primeras medidas, es decir, lo primero que generó la crisis del 30 es el fin del modelo agroexportador. Eso es un detalle fundamental que ustedes lo tienen que tener muy presente. Es decir, lo que nosotros veníamos estudiando hasta ahora de que las economías latinoamericanas venían basando su desarrollo económico, desarrollo que fue muy exitoso a lo largo de toda Latinoamérica y en especial acá en la Argentina, está bien, obviamente, el progreso no le llegó a todos los habitantes de Latinoamérica. Eso también es otro dato para mencionar, que esto ya lo vimos en trabajos prácticos anteriores. La realidad es que la crisis del 30 marcó a lo largo de toda Latinoamérica el fin de los diferentes modelos agroexportadores, inclusive los modelos económicos de encomienda, que eso también habíamos estudiado, el tema de la mita, es decir, la minería y la producción eh, este, la producción de enclave al estilo monoproducción, como por ejemplo de ciertas frutas tropicales, como la banana, que era el ejemplo que siempre se mencionaba. Eh, es decir, en la Argentina significó el fin del modelo agroexportador, lisa y llanamente. A partir de ahí en adelante, no es que dejamos de producir en el campo, porque de hecho si vos mirás, nosotros vivimos en una provincia agropecuaria. De hecho, vos vas a una escuela técnico agropecuario. Es decir, que la producción agropecuaria sigue tan vigente como antes. Lo que pasa es que el acento económico, es decir, lo importante del modelo económico ya no está basado exclusivamente en la producción de materias primas, sino que ahora se basa en la producción de productos alternativos manufacturados. A esto se acuerdan que nosotros le habíamos dado el nombre de ISI, no ISIS, que no es el grupo terrorista, acuérdense. Industria Sustitutiva de Importaciones. Este plan que empieza a darse después de 1930, no el 1 de enero de 1930, sino a mediados ya de la década del 30, implicó que justamente empiece a producirse estos productos industrializados en una suerte de ir sustituyendo de a poco aquello que necesitamos importar. Importábamos desde clavo, martillos, bolsas, bueno, todo tipo de herramientas, ropa, comida no tanto, porque eso en realidad ya había una industria acá de ese tipo, frigoríficos, industria de fideos, galletitas, ese tipo de cosas, ya existía, aceiteras, harina, todo eso acá ya existía. Pero esto otro empieza así a ser sustituido, ¿no? ¿Esto se dio de la noche a la mañana? No, en realidad no, acá en la Argentina no. Yo diría que empieza a tomar un vuelo muy alto en la década del 40 recién, la sustitución de importaciones, acá en Argentina puntualmente. Eso por un lado. Por el otro lado, Banco Central. ¿Qué era el Banco Central? ¿Te acuerdas que yo lo había explicado en la clase pasada esto del Banco Central? Que había dicho que era el Banco Central, cuando les mostré el billete, ahora no... A ver, cuando les mostré el billetito, recuerden, acá les dije todos los billetes de circulación legal acá en el país, todos dicen Banco Central de la República Argentina. Y este billete, en realidad, ¿cuál es la finalidad que tiene este billete? ¿Por qué dice Banco Central de la República Argentina? Porque, bueno, justamente el Banco Central se encarga de diferentes cuestiones, por ejemplo, de evitar falsificaciones. Fíjate, inclusive que se le nota acá una tira que tienen todos los billetes, que, bueno, eso son medidas antifalsificaciones. Además, tiene la función de controlar la cantidad de billetes que hay circulando en el mercado, es decir, entre los usuarios. Es decir, el Banco Central se encarga de tener un control sobre la cantidad de billetes que hay. Sí, se encarga de eso, justamente. ¿Y cómo hace? Bueno, justamente. Normalmente tiene diferentes formas.
el billete obviamente va circulando porque vos lo intercambias en un comercio, ese comercio después lo deposita en un banco y el banco lo remite al Banco Central, es decir, que el billete está dando vuelta continuamente en lo que se conoce como el mercado o el circuito económico. Entonces, ¿cómo hace el Banco Central para controlar esa cantidad de billetes? Y bueno, larga tantos billetes, recupera tantos billetes, entonces de esa forma sabe que existen tanta cantidad de ese billete dando vuelta. Obviamente los billetes que ya están medio bichocos, que ya no dan más estos billetitos, los agarra, los destruye e imprime unos nuevos para reemplazarlos. Y es fundamental el tema de justamente de esto de los billetes porque le permite de esa forma mantener controlada la inflación. Cosa que en este país acá no se está cumpliendo, justamente porque nosotros estamos teniendo una inflación alta comparado con muchos países del mundo o con la gran mayoría de los países del mundo. Otro que vos no mencionaste, coronel, y este es fundamental, es la Junta Reguladora. ¿Qué fue la Junta Reguladora? Bueno, justamente, la Junta Reguladora de Carne es la Junta Reguladora de Granos. En nuestro país, justamente como vos mencionaste un dato que fue fundamental, que tema que se produjo una caída internacional en el precio de las materias primas, o los commodities, como se le suele llamar. ¿Qué pasó? Al caer la cotización de estas materias primas, de manera considerable cayó, ya no resultaba tan rentable o atractivo producir estas materias primas. Entonces muchos productores se desalentaron y dejaron de producir. Entonces, como una forma de estimular a los productores locales para que sigan produciendo estas materias primas, carnes, cereales, etc., lo que se hizo fue crear esta suerte de junta reguladora. Y lo que hacía esta junta reguladora era establecer un precio mínimo. Hasta acá. Era establecer un precio mínimo. ¿A qué se le llama precio mínimo? Bueno, muy simple. Si el mercado te paga esto y a vos este precio no te resulta atractivo, la junta reguladora a vos te va a pagar un sobreprecio. Te paga un poquito más. ¿Para qué? Para que te resulte atractivo y seguir produciendo. Porque para que no se frene la rueda, básicamente. Y vos me decís, entonces, ¿qué hace la Junta Reguladora? Muy simple. Le compra a los productores a un precio un poco más caro de lo que el mercado le pagaría por esas materias primas. Y después el Estado sale y revende estas materias primas, vaya a saber a quién, pero lo revende. Y vos preguntarías en última instancia, si el mercado te paga esto y el Estado te paga esta diferencia un poquito más, ¿de dónde sale este dinero? Bueno, este dinero, esta diferencia de dinero, sale justamente de impuestos, sale de dinero que pone el propio Estado, ¿no? Que lo inyecta en los productores. Esto hasta el día de hoy se sigue haciendo. Hasta el día de hoy se sigue haciendo. Está bien, quizás nosotros en este momento estamos en una situación en donde por ahí la cotización de ciertas materias primas, como por ejemplo la carne, son muy rentables, entonces no es necesario que el Estado haga esto. Pero en otras áreas, como por ejemplo la producción láctea, es decir, la producción de leche, que en este momento está en crisis acá en nuestro país, el Estado de alguna forma siempre envía algún subsidio que no alcanza, nunca es suficiente, nunca es... Pero bueno, el concepto está. No lo harán con la carne, no lo harán con la soja, pero sí lo hacen con, por ejemplo, con el tema de la producción láctea. Bueno, entonces, hasta acá la cuestión, digamos, de la Junta Reguladora tenía como finalidad de reactivar la economía o la producción, para que no se pinche en el contexto de la crisis del 30. Otra cuestión fundamental fue el tema de los impuestos aduaneros, que esto acá nosotros ya lo habíamos hablado la clase pasada. Claro, en este contexto de justamente producir para ir sustituyendo estos productos que nosotros teníamos que comprar a nivel internacional, los empezamos a producir acá a nivel local, de lo cual suena muy bien, pero tiene problemas esto. No es tan simple la cuestión. La realidad es que esta producción local, digamos, de herramientas, por ejemplo, no resultaba
tan competitivo a nivel internacional. ¿Qué quiero decir yo con esto? Y quiero decir, obviamente, Inglaterra venía con un entrenamiento industrial, con una eficacia, con un abaratamiento de costos que hacía que producir herramientas en Inglaterra, ejemplo Inglaterra o Alemania, sea mucho más barato que producirlo en la Argentina. Porque bueno, ya tienen toda una estructura armada de costos, tienen toda una infraestructura fundamental de transporte, etcétera, que abarata muchísimo el tema del costo de la producción de esas herramientas comparado acá con Argentina. Entonces, a la hora de poner la producción local en el mercado, claro, nos encontrábamos con que las herramientas que se producían en Inglaterra eran increíblemente mucho más baratas de las herramientas que se producían acá. Después podemos buscar el por qué era mucho más caro, pero la realidad es que era eso, nos encontramos con eso. Dicho, perdón, nota al pie, todavía nos seguimos encontrando con estos problemas. Ejemplo, ¿cuánto vale una zapatilla producida en suelo argentino y cuánto vale una zapatilla producida en, no sé, China? Nos vamos a encontrar con una enorme diferencia, que la zapatilla argentina vale esto y la zapatilla en China vale esto. Entonces, ¿qué hace el Estado argentino para proteger a la industria nacional? Muy simple, este producto que viene de otro país tiene que pasar por algo que se llama aduana. Es decir, por el puerto de Buenos Aires pasa por aduana y aduana ¿qué hace? Le impone un impuesto que hace que el valor suba y quede por encima del producto producido a nivel nacional. Entonces, este producto de forma artificial, debido a los impuestos, quedó más barato que los productos importados. ¿Se entiende? Y esto al Estado también le cerraba. ¿Por qué? Porque el cobrar impuestos siempre le viene bien porque recauda dinero para sus gastos. Y esto es fundamental. Entonces, de esta forma, a través de tasas aduaneras, un producto nacional quedaba protegido frente a la competencia internacional. Inclusive se llegó a casos mucho más extremos, inclusive de no solamente imponer impuestos, sino que además, por ejemplo, lo que se hacía era directamente prohibir la entrada de algunos productos, como por ejemplo el azúcar cubano. El azúcar cubano, de mejor calidad que el azúcar que nosotros producimos en Tucumán, directamente no puede entrar al país, hasta el día de hoy no puede entrar al país, debido a que es un producto de mejor calidad y además mucho más barato, porque nosotros competir con la producción cubana es muy difícil. Hasta acá, coronel, ¿me vas siguiendo? ¿Seguro no estoy hablando demasiado? Bueno. Bien. Sí. Sí. En definitiva, el objetivo de la Junta Reguladora era mantener el ritmo de producción, es decir, básicamente incentivar a los productores locales a seguir produciendo. ¿Por qué? Porque ya no le convenía producir. Porque cuando producían, cosechaban o faenaban, iban y vendían su producción en el mercado no les pagaba un precio que le permitiera obtener ganancia. Y si no obtenemos ganancia, es lo mismo que la nada. Ningún productor se va a arriesgar a producir. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hacemos? Le pagamos un sobreprecio a lo que le paga el mercado, es decir, pagamos un poco más. Entonces, con ese poco más quizás representa la ganancia del productor. ¿Se entiende? Y entonces de esa manera, bueno, se mantiene la producción. Se mantiene, ¿por qué? Porque aparte, mantener la producción significa que vamos a contratar gente, esta gente que sale y después compra con ese sueldo que ganó, ¿no? Por ese trabajo, sale, compra cosas, compra fiambre, compra carne, compra harina, compra tela, compra no sé qué. Entonces de esa forma mantenemos la producción, porque si compramos, vamos y compramos, por ejemplo, harina, la producción de harina sigue vigente, entonces se sigue contratando también más empleados y hace una cadena o un eslabonamiento, como se menciona. ¿Se entiende hasta acá? Es decir, sería toda la ramificación del por qué la Junta Reguladora. Acuérdate, establece un precio mínimo. Bien,
Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No, y creo que acá, hasta acá nomás llegamos, ¿eh? Ah, acá está el tema de las juntas reguladoras. Ah, otra. Esta sí me estaba olvidando. El tema de dos cuestiones. La crisis del 30 significó algo también para el planeta entero. Se abandonó algo que fue fundamental, que es el tema, se abandonó el famoso patrón oro. ¿Qué era el famoso patrón oro? El patrón oro era que cada uno de los países del mundo guardaban dentro de sus fronteras oro. Oro, plata y algún otro metal también semiprecioso. ¿Con qué finalidad se guardaba el oro? Cosa que se sigue guardando, no es que estoy diciendo con esto que empezaron a tirar oro a la calle como basura. Esto se lo hacía como una suerte de respaldo económico, ¿no? En cada uno de los países. Como el oro justamente es un producto muy cotizado a nivel internacional, es increíblemente demandado el oro para atesoramiento y es extremadamente difícil de poder conseguir. Justamente siempre se utilizó históricamente desde la antigüedad el oro como una fuente de riqueza. Entonces, mientras más oro tuviera un país dentro de sus fronteras, más seguro económicamente se encontraba. Entonces, la cantidad de dinero, vamos nuevamente acá, la cantidad de dinero que se encontraba dentro de las fronteras. Esto era una representación, esta cantidad de dinero, a la cantidad de oro que tenía dentro de sus fronteras. Entonces siempre era un equivalente entre uno y otro. ¿Me siguen hasta acá? Bueno, Bueno, estábamos con el tema entonces del patrón oro. El patrón oro, que era entonces el oro representaba la cantidad de dinero, ¿no? Que andaba circulando en el mercado. Es decir, hoy ya no se usa el patrón oro. Es decir, de la crisis del 30 en adelante se empezó a utilizar otro patrón. Y quedó establecido, en realidad quedó establecido el patrón libra, que es la moneda de Inglaterra, y con el tiempo empezó a ganar fuerza el tema del patrón dólar, que es el patrón que nosotros utilizamos. O fíjate que el que siempre se menciona en las noticias es el tema del dólar. Bueno, y justamente, ¿qué se supone? Que la cantidad de dinero, este billetito, es una representación a la cantidad de dólares que nosotros tenemos reservados dentro del mercado central. Perdón, mercado central no, del Banco Central. ¿Se entiende esto? Entonces, se supone que estos 10 pesos se encuentran respaldados por su equivalente en dólares. Que hoy ya no sé qué son centavos de dólares, de 10 pesos. No tendría que sacar la cuenta, no tengo ni idea. Entonces, ese fue un tema fundamental. Y no solamente eso, sino que también, en relación al tema del patrón dólar, en la Argentina se estableció el control de cambios. ¿Qué quiere decir esto, control de cambios? Quiere decir lo siguiente, que es el Estado, por medio del Banco Central, quien se encarga digamos, retener la entrada de dólares o de cualquier otra moneda extranjera a sus fronteras. Esto quiere decir, por ejemplo, Carnes Pampeana vende carne a, vaya a saber dónde, no sé, China. Vamos a meterle China. ¿Con qué le paga China a Carnes Pampeana? ¿Con pesos? No, créeme que no. China no tendría ni... Claro, dólares. Podría pagar con yuanes en última instancia, que es la moneda de China, pero a nosotros la verdad que el yuan es una moneda poco práctica para poder utilizarla. Sin embargo, el dólar, esos verdes tienen algo, qué sé yo, tan atractivo, que uno los ve y como que se empieza a emocionar, ¿no? Ve peso, ve dólares, la vida se te alegra. Se te alegra la vida. Y el tema es justamente eso. Entonces, ¿cómo es la historia? Carnes Pampeana manda la carne a China. China dice, bueno, acá está la carne, efectivamente toma el dinero, fantástico, y hace la transferencia de dólares, ¿no?
una cantidad, no sé cuántos millones de dólares puede llegar a ser. Métele. Y uno diría, bueno, fantástico, Carnes Pampeanas recibe esos dólares. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué hace el Estado ahí? Muy simple. Le obliga a Carnes Pampeanas a que esos dólares se los venda al Estado argentino. ¿Y el Estado argentino qué le da a cambio? Pesos. No decís, pero para. ¿Cómo es la historia? A ver. Bien, a eso se le llama control de cambio, justamente. El Estado obliga a todos los exportadores a vender sus dólares. ¿Me siguen hasta acá? ¿Me seguís hasta acá? ¿Por qué hace esto? Porque es la forma en cómo el Estado obtiene dólares. Tiene dos formas de obtener dólares. Una, a través de la exportación, pero el Estado no exporta propiamente dicho. Quien exporta es carne pampeana, Vicentín, Molino, no sé, frigorífico de Pelusi, qué sé yo. La fábrica tal o la otra fábrica tal cual. Entonces, esos son los que exportan. A eso les pagan. Pero ¿cómo hace el Estado efectivamente para hacerse de los dólares de cada uno de esos exportadores? Porque se hace de esos dólares. Bueno, justamente obliga, hay un registro de la exportación y obliga a cada uno de esos exportadores a vender esos dólares al Estado argentino. Y el Estado argentino ahí se hace de los dólares. ¿Y qué le da a cambio? Nada, besos, abrazos y buenas intenciones. No, obviamente que no. Obviamente que no. Le da su equivalente a la cotización del día de esos dólares. ¿Está? Si quieres saber a cuánto cotiza el dólar, muy simple, metete en cualquier diario, en cualquier banco y te dice la cotización del dólar. ¿Está? Y ese es el dólar, famoso dólar oficial, que no es el dólar blue, eso es otra historia. El dólar blue es el dólar que se compra en negro. Si vos mañana, coronel, querés comprar dólares, por ejemplo, ¿cómo tenés que hacer? Tenés, ¿cómo uno hace efectivamente coronel o esmitarelo para ir a comprar dólares? Es muy simple. Vas al banco tuyo, a tu banco donde vos tenés una cuenta, tenés, llevas el dinero o ya lo tenés en la caja, decís vengo a comprar dólares. Y el banco te dice, a ver, sí, no, dice usted puede comprar dólares, listo, compra dólares, hasta 200 dólares por mes por persona, en este país, en este momento. ¿Está? Pero ese dólar, ¿de dónde salió? Esos dólares que vos compraste. Muy simple. El Estado argentino te los vende a vos. ¿Y el Estado argentino de dónde lo obtuvo? Lo obtuvo de justamente los exportadores. ¿Me seguís? A eso se le llama control de cambio. Que está acá en la página, ya te digo en qué página está. En la página 41 al principio. El primer renglón. Dice, además se implementó el control de cambios. Hasta acá. ¿Me va siguiendo, coronel? Perfecto. Y ya con esto ya lo vamos cerrando. ¿Por qué siempre dólares? ¿Por qué siempre tienen que ser dólares? ¿Por qué no son, no sé, a ver, soles peruanos, la moneda de Perú, o pesos mexicanos? ¿Por qué tiene que ser siempre dólares? Por una cuestión muy simple, coronel. No estamos hablando de cualquier país, estamos hablando de la economía más poderosa que existe en este momento y que va a existir por los próximos años. No digo 100 años, pero por lo menos 10, 15 años seguro. ¿Está? Entonces hablamos en dólares. Así de simple la cuestión. Bien, igual los euros también a uno le iluminan el alma, uno muestra euros así como que... No tanto como los dólares, te lo reconozco. Los dólares iluminan más el alma. Pero los euros también tienen lo suyo. Bien, coronel, dejando esto de lado. Hasta acá, ¿se entendió todo? Perfecto. Bueno, dale. Listo. Bueno, cortamos acá y lo dejamos. Después agrego las consignas abajo. Ni bien corte con este video. Bueno, coronel, si tenés alguna pregunta, ya sabes, mandame mensaje, que no te digo que lo voy a responder enseguida, pero bueno, trataré de responderlo lo antes posible. ¿Está? Que te vaya bien, coronel. Nos vemos. Chao.